Momento de Leonardo Arias. Nos consta que ustedes disfrutan de todas nuestras columnas, pero Leonardo nos quita velos en muchos aspectos. Muchas gracias. Muchos velos. Bienvenido, Porque Leo. muchas veces tratamos a las plantas como estamos acostumbrados y no siempre las tenemos en seres cuenta. absolutamente, siempre digo yo, sensibles. Y fuera de micrófono hablábamos de la sensibilidad que tienen con respecto al agua, ¿no? Ellos absorben un agua mucho más delicada que tu lengua. Tú, con los ojos cerrados, ¿serías capaz de distinguir entre las diferentes marcas de agua que te venden? Una planta sí. Una planta seguro que sí. Porque Mirá. hay algunas aguas de las que se comercializan que tienen un alto porcentaje de carbonato de calcio, por ejemplo. Todo esto venía a colación porque yo te preguntaba fuera de aire, porque lo habíamos deslizado antes de la tanda, si el agua de los aires acondicionados era particularmente buena para las plantas. Efectivamente. El agua tiene que ser un elemento absolutamente neutro, con oxígeno, es lo que hace una gota de agua al atravesar la atmósfera. Se oxigena y cae. Pero hoy vamos a hablar de la sequía, porque ¿cuánto, por ejemplo, hoy, decía alguien de Montevideo, llovió? Ujú. Llovió porque te mojó a vos, pero no mojó ninguna planta. Sí. Yo le hago una pregunta a los dos y le digo lo siguiente. Una planta de tu altura, yo soy una mujer alta, pero ¿cuántos minutos o segundos calculas vos que tenés que tener sosteniendo una manguera de un caudal normal? O sea que el agua de OCE que te viene es normal. ¿Cuánto tiempo crees vos que tenés que sostener la manguera frente a la planta o arriba de la planta para decir esa planta quedó regada por 4 o 5 días? A ver, ¿qué me dirías? ¿Qué tiempo? No sé, unos minutitos. Cairo sabe, Cairo. Unos Y depende de la planta también, ¿no? Una planta de tu altura, Cairo. Vos tenés una planta de tu altura que creí, a vos te gustan mucho las espumillas, Sí. empezó a crecer tu espumilla, tiene un tamaño de tu altura y de repente viene seca. No llueve una semana, no llueve 2, no llueve Sí. 3. Tengo que regarla. Estamos en verano con 30 grados. Y Agarraste la manguera y empezaste 10 ahí. minutos, diría yo. 10 minutos. 10 dice minutos. ella. no, yo hasta que la tierra esté 5. húmeda. Hasta la que la tierra esté húmeda. ¿Saben que nuestro tiempo no son los tiempos mentales no son los tiempos reales? Yo te pongo a regar a vos una planta. Viene con filosofía esto también. No, Uy, ya te tiró pongo a dos, regar tres. tu planta y tú ves que el agua tuya se escurre hacia el costado. Ya fue. Ya dijiste, ya está, ya la regué. Para mí sí. Para vos sí, Para mí pero sí. sin embargo Ya la está, no tierra quiere era más. una tierra arcillosa que lo que te hizo fue patinar el agua arriba y tu planta necesitaba, no 10 minutos, una planta a tu altura seguro necesita 5 minutos. ¿Pero sabes lo que son 5 minutos ¿viste? Yo estuve regando cerquita, una estuve misma cerca. planta y que se filtre esa? Tenés que tener una tierra espectacular. Vos sabés que mi viejo y los veteranos que uno conoce, sobre todo la gente de campaña, Sí. por motivos que los que fueran se han venido de la ciudad y han tenido la posibilidad de tener un jardín. Una cosa que he notado es que tienen una costumbre que generalmente se la dejan al jardinero, los que pueden pagar un jardinero, o lo hacen ellos mismos, o Bien, directo, bien. que es la de remover la tierra, cazar una pala y renovar, vamos a decir, el aire Bien. en la tierra, que me parece que eso también debe ser bueno para el riego, Bien, porque el riego baja más. Ahí está. Eso justamente hace que no se encostre la tierra, por lo tanto se moje la capa superficial y después resbale, se percole superficialmente, se llama. Entonces vos escarbás. Vos vas con ¿te acordás del famoso calador de queso? ¿Nunca fuiste a la feria que te calaban un queso con un instrumento que te lo metían hasta el corazón del queso y lo sacaban? Bueno. Sí. Sí, Bueno, sí, ese calador, vos si tuvieras un calador de tierra, que yo lo tengo, lo enterrás en la tierra y decís, epa, 4 centímetros mojé, lo otro 20 Queda no. arriba. Está claro eso. Y eso es terrible, terrible. Por eso le digo a la gente, 5 minutos reloj, que no se cuele por el costado el agua, que ya tenés una tierra entonces que filtra totalmente. Eso pasa en las tierras arenosas. En la casa de la playa, la gente con la manguera sale tranquilamente porque la arena filtra absolutamente. Sí, verdad. Pero si vos me decís que vas a la periferia de Montevideo, en la zona de Toledo, o te vas al oeste, es tierra arcillosa. Por lo tanto,
el agua se va para el costado y dice, ya está, la mojé. Mira, hay oyentes que Eli nos cuenta que lo hace con un palo. Dice, la tierra viene rara, porque tú riegas y si metes un palo sale seco. Me ha pasado, me vuelvo loca. Y se amo las plantas y les hablo, ellas escuchan. Pero te repito, Dice, Eli lo hace con un palo. Hacer un agujerito, remover la tierra, muy bien eso que dijiste. Que por eso es lo que te digo. hay que viene bien remover aflojarla la para tierra. que vos, por lo menos, pero lo mejor es una olla. ¿Sabes hacer la olla? Porque aquella me mira, La olla, siendo que vas a cocinar. el cantero. Ahí va, ella no lo sabe. Vos cuando enterrás la planta, Sí. tiene que quedar 4 a 5 centímetros más hundida con respecto al nivel del suelo. Ajá. Eso que queda hundido se le llama olla. Bien. Y entonces, cuando tú regás, vos le echás agua hasta que todo eso sea una palangana llena. Y ahí el agua lentamente, cuando repito, es un suelo arcilloso o limoso, que cuesta la filtración. Es muy importante que la gente de Radio Sarandí sepa regar una planta. Me parece elemental. Leo, íbamos a hablar de plantas que se riegan cada 30 días. ¿Está bien? Ahí está. ¿Y qué pasa? Nosotros, por lo general, las personas vamos comprando plantas y plantando en función de lo que nos gusta. Bien. ¿A vos te gusta la Santa Rita? Me ¿Cada encanta. cuánto se riega una Santa Rita? Mira, aprendí ahora de viejo que la Santa Rita prácticamente no se riega. ¿Viste? Que Cada hay que 30 dejarla, días. que hay que dejarla quieta nomás ella, que ella Te se digo, maneja. No, sos un hombre joven. Pero sí, Que es como efectivamente. aquel que criaba chancho y le daba la plata para que se compre lo que quiere. Tremendo. Para comer. Tremendo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay la trompeta de fuego, es otra planta de flor naranja que está dando en este momento, son unas trompetas naranjas en una casa abandonada. Y vos decís, esperá, Nadie la riega. nadie la regó. Y hace, capaz que 20, ¿cuántos días hay? Que eso es una de las cosas que me gustaría que Radio Sarandí informara. A ver. Tantos días hace que no llueve. ¿Vos has escuchado alguna vez en algún informativo? Bueno, pasa o que algún depende de dónde, noticiero? Leo. Pero hablamos de Montevideo Capital, por ejemplo. Claro, pero... Bueno, es cierto, somos nos muy de escuchan de Montevideo todos Capital, lados, Montevideo claro. Capital. Pero por lo menos hablar de... Nadie dice cuántos días hace que no llueve. Nunca escuché. Y eso porque a la gente no le importa el campo. No, y también, más allá de eso, depende de la zona del país que tomes en cuenta. Ahora, hoy al mediodía estábamos en el informativo y nos decían que en el cerro había llovido, por ejemplo, y acá mirábamos como ahora Bueno, un solcito tímido. ¿Qué es llover? Claro. A ver. Y después está la discusión, déficit hídrico o sequía. ¿Pero qué es llover? Porque para lo del cerro llovió, ¿sabes qué? Se mojó la camiseta, pero si vos Claro, medís llover la es tierra, llover. ¿Pero cuánto? llovió los milímetros. Mira, una pregunta elemental es, llovieron 5 milímetros. Yo ahora te voy a decir una cosa, mirá que elemental. Vos lo has escuchado 1000 veces, llovieron 5 milímetros. Yo te digo ahora, en 1 metro cuadrado de cualquiera de los que esté escuchando en la radio, 1 metro cuadrado de patio, de azotea o de jardín, ¿cuántos litros efectivamente cayeron por metro cuadrado si me dijeron que cayeron 5 milímetros? ¿Vos me estás haciendo pensar a esta altura? ¿No del te das cuenta partido? que es una pregunta muy sencilla? Porque nos hablan de milímetros y no entendemos nada. Y en la escuela tendría que enseñar esto, por eso yo lo enseño en el Parque Biomas, en mi parque educativo, que digo, si cayeron 5 milímetros, en 1 metro cuadrado cayeron 5 litros de agua. Mira. ¿Está? Entonces, vos agarrás esta mesa, vos sabés lo que es 1 metro cuadrado, y vos decís, ahora atrás una jarra, 5 litros. 5 litros. Desparramás 5 litros acá, y vos decís, apenas se mojó el mantel. Entonces, ahí está uno de los grandes temas que tenemos que los uruguayos, que dependemos del agua, de la producción nuestra, pero una grandísima proporción, porque el ganado come pasto y los pastos importa mucho el agua. Por lo tanto, yo insisto que se podría decir cuántos días hace que no llueve en un determinado lugar, como en algo real, ¿no? Mira, Raúl Viñas, que nos escucha, nos dice que en Montevideo la última lluvia importante superior a los 20 milímetros se dio el 20 o 21 de noviembre, por ahí. Bueno, ahí tenés, tenés, 20, 20 21 de milímetros. noviembre. Que 20 milímetros son 20 litros. litros Cayó por un metro tarro de cuadrado. pintura de 20 litros, que todo el mundo lo ve, en 1 metro cuadrado. Dice, bueno, Ahí mojó. algo es algo, ¿no? Exactamente. Es que es una de las lluvias mínimas para mojar el pasto. Pero para la espumilla que a vos te gusta, no. No, pero yo te vuelvo a la misma pregunta, Leo. ¿Qué pasa? No sabemos nada de plantas.
Y nosotros plantamos una especie al lado de la otra, al lado de la otra, al lado de la otra. Es verdad. Y como bien vos estás diciendo, no todas llevan la misma cantidad de agua, no todas necesitan el mismo cuidado. Y es más, a veces los excesos de agua calculo yo que pueden llegar a ser, pueden llegar a ser negativos para una Bueno, especie. yo voy a hacer una pequeña corrección acá. Una vez por semana, aunque tengas cactus, que es lo que lleva menos cantidad de agua de todas las plantas que existen, una vez por semana, ponele el agua que quiera. Si la separación entre un riego y el otro riego es una semana, con 25 grados, que se supone que vamos a tener en verano, no el fin de semana pasado, pero 23, 25, 28, una vez por semana, nunca vas a matar a ninguna planta. ¿Escuchaste? Está bien. Una recomendación para los oyentes es, si no llueve, una vez por semana riego en profundidad, se llama así, mis plantas de jardín. Plantas altas como Cairo, un tipo alto, tiene que demorar 5 minutos en esas propia planta. Ahí hablando de plantas de jardín, en una planta de interior, una planta en un envase, está bien, eso, está muy bien eso que me decís. Vamos a regar en la vuelta del envase hasta que salga un poco de agua del envase. Perfecto. Mira, acá hay un oyente que dice, tengo una Santa Rita joven y chica, aún yo la riego seguido porque veo que sus hojas empiezan a quedar un poco mustias y ahí la riego. Ya que estaban hablando de la Santa Rita, ¿qué recomendación? Si ellas, el término mustio, me gustaría saber qué es. Aparentemente se pierde lo que se llama la turgencia, o sea que la hoja pierde lo derechita que está y cae un poco. Si ella tiene la sensibilidad de ver que bajó un poco la hoja, efectivamente que la riegue. Plantas en envase es muy diferente porque dependerá el tamaño de la planta con el tamaño del envase. Claro. No se olviden nunca. El tamaño de la planta importa mucho con el tamaño del envase que tengamos. ¿Tá? Porque hay muchas plantas que doña María la tiene hace 20 años en su casa y el envase no lo cambió más hace 20. Entonces es todo raíz, por lo tanto, esa planta va a necesitar más cantidad de agua. ¿Por qué? Porque no tiene tierra para almacenarla. Bien. ¿Ah? Mira, después Javier de las Piedras pregunta, dice, tengo una planta de jade y se le caen las hojas, ¿qué hago? Tengo una pregunta para el señor de las plantas. O Bien. sea, vos. La planta de jade. Señor Cuidado con la planta de jade porque vos sabés que la savia de la planta de jade fue la única que me mandó a mí a urgencias de un sanatorio, ¿no? Porque es muy tóxica. Mira. ¿Tocarla? ¿Ingerirla? ¿Cómo? La savia, cualquier hoja, no ingerirla ni que hablar, ingerirla no sé qué puede pasar. Tocarla, la savia lechosa, yo me quedó una microgota en un dedo y me toqué un ojo, no sabés cómo lloraba. Es como el La de putaparió. Pero es brutal. La de jade puede ser que las hojas son bastante parecidas como a una suculenta, son como gorditas, exactamente, ¿no? tiene una savia lechosa. Planta con savia lechosa, cuidado. Cuando te están mostrando la planta que es una savia, se convierte inmediatamente de transparente en blanco. La naturaleza, los animales dicen, no pasó nada ahí. ¿Tá? Entonces, pero esa planta es una planta que si te pasás de agua, de riego, se le van a caer las hojas. Generalmente es por exceso y no por falta de riego. Porque esa planta es una de las que puedes pasar 30 días sin regarla. Y hay una de jade, porque es como si fuera una piedra la hoja, y tiene como unas vetas, como una piedra. No me acuerdo esa planta. Y hay de follaje rojo. Mira. Pone planta de jade roja, y vos, Cairo la va a querer comprar. Yo ya sé porque no, Planta capaz de que la jade conozco roja. y no. Gracias. A ver. Acá tenés. Sí, es una belleza. No ¿Viste? sabía que ese era el nombre. Yo tampoco. Mira, la cantidad de oyentes que tienen Santa Rita. María Jesús nos pregunta, dice, consulta por hormigas en mi Santa Rita divina recién planteada. Me están devorando las hojas nuevas. ¿Qué hago? ¿Veneno de noche? Pregunta. Sí, vas a tener que poner un veneno granulado en el camino. Primero inmunizar la planta, o sea que lo mejor es con cualquier cosa, con agua, con nicotina, compra un cigarro y no la comen, por lo menos, ¿viste? Porque no es tan tóxico y todo. Pero después el veneno granulado, que necesitas el volumen de 4 tapitas de bebida. Con ese volumen
se lo lleva al hormiguero y es una granada de gas, que una vez contábamos por acá. Claro. No tiene que haber humedad, ¿eh? Por ejemplo, viste que ahora cayeron unas gotitas. Si llega a mojar eso, acordate que es una bomba de gas que se activa con el líquido. Por lo tanto, tiene que ser una noche que vos decís, esta noche no va a llover. Bueno, esta noche de repente no va a llover, parece. Estos días secos. Bueno, entonces un día esto, agarran, lo ponen en el camino y la hormiga tranca el camino. Entonces la hormiga dice, oh, ¿qué pasó acá? Entonces, los que vienen de vuelta a cargar, dice, acá está la comida, bueno. Dice, vamos a llevar esto. Y se empiezan a hablar entre ellas, porque se hablan entre ellas. Sí. Dice, bueno, llevamos esto, está más fácil. Y se llevan ese granito, que es, de vuelta, una bomba que se activa con la humedad del hormiguero. Tremendo. Los creativos, que fue el que lo inventó, porque no perjudicás tanto el ambiente, porque va directamente al hormiguero. Al hormiguero. Bueno, después oyentes que utilizan el agua del deshumidificador también para regar. Excelente. Además, las plantas de pH ácido. Yo te digo, ¿vos cómo sos para los ácidos, Valeria? ¿Si los tolero? Viste que hay algunos que en unas gotitas de limón ya dicen, no, los tolero. Viste que una bebida. Y hay otros que no. La lengua es 10 veces peor que la tuya. Mirá vos. La lengua que come cosas ácidas, como la hortensia, como una camelia, como una orquídea, dale agua, aire acondicionado. Hortensia no. No le des otra cosa, porque durante 1.000.000 de años le gustó esa acidez. Entonces vos venías ahora con un Alka-Seltzer y te dices, no llevamos. No la llevamos. No la llevamos. Miren, después hay consultas por el césped y los rosales con los regadores. ¿Cuánto tiempo hay que dejar regando para que sea eficiente el uso del agua y bueno para esta época de seca? Como yo sé que los caladores, eso de que eso no es difícil de conseguirlo y todo, vos podés conseguirte un caño, lo cortás a la mitad y vos podés clavarlo a la tierra. Porque capaz que tenés una tierra muy arcillosa, una tierra... Pero vos clavás ese caño de hierro, por supuesto, cortaba la mitad, agarrás un martillo, pim, 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 regué y mojé 10 centímetros para abajo. Ya está mojado el césped. Con 10 centímetros que vos... Ya está. ¿Tá? Pero el tema es el tiempo. La gente hace, chingue, mojá el pasto y ya regué. Repito, 20 litros por metro cuadrado. Ustedes piensen, yo desparramé un tarro de pintura de 20 litros en ese metro cuadrado o no. No regué el pasto entonces. ¿Y de noche? No hay problema, ¿no? Siempre y cuando no esté a pleno sol y que vos lo tires al mediodía eso. Ahí sí, porque vos dejaste algo que se va a ir evaporando y cada gotita de agua puede transformarse en una lupa, ¿no? Porque hay también... Pero a las 10 de la mañana, ¿viste? A las 8 entre las... Hay preguntas sobre eso, si es mejor regar de noche. De mañana no hay problema, porque ya a las 10 de la mañana ya está evaporada el agua. Bien. Pero es muy importante. Muchas señoras que limpian la vereda no saben regar. Porque si con el mismo sistema que van limpiando la vereda, también le regan las plantas. Digo, no, ¿qué me hiciste? No, porque por arriba, mojándole las hojas, se refrescan. La respuesta es, a todos los oyentes, no se refrescan las plantas. Las plantas toman agua por el sistema radicular 99%. El otro por ciento puede ser, pero el 99% es por abajo. Bien. Bien. Entonces, a mí son de las cosas que yo siempre digo, tenemos una audiencia muy fina, entonces hay que cuidarla. Leo, nos quedan pocos minutos, ¿podemos hacer una listita de plantas que se riegan cada 30 días? ¿Cómo no? Mirá, árboles grandes, árboles más grandes que vos, tiene que pasar los 30 días. Que llueva nomás. Tiene que pasar los 30 días. Por una acacia, por ejemplo, un eucaliptus, pasa los 30 días. Por eso los montes de eucaliptus, después que pasaron los 2 metros, olvídate, ya eso no los para nadie. Porque hay eucaliptos que son lindos, de eucaliptus plateado, eucaliptus robusta, el eucalipto que yo te traje con olor acá a limón, que vos dijiste, qué rico. Qué ¿no? rico ese. Bueno, hay muchas plantas de origen australiano que aguantan muy bien porque ellos tienen periodos de sequía más prolongados a veces que nosotros. Por lo tanto, ahí tenemos en los árboles, porque hay gente que dice, yo quiero tener una entrada a la estancia. ¿Y qué le puedo poner a la entrada a la estancia? Alguna planta indígena que está acostumbrada, un molle ceniciento, un molle mismo, una nacahuita aguanta muy bien la seca.
Entonces, la entrada, capaz que la entrada a tu estancia, Cairo, va a ser una entrada de anacahuitas, por ejemplo. Qué lindo. El anacahuita, yo siempre digo que es un aire acondicionado natural. Cuando es grande el anacahuita ¿Viste y cómo pasa tapa, no? los días de calor fuerte, ¿Y qué tronco? que pasás por abajo de ella y tiene un frescor muy particular la ¿Qué anacahuita. qué tronco? Voy a plantar anacahuita en la Hay entrada del... ejemplares anacahuitas. Inviten a la estancia, Diego, también, ¿no? primero voy a plantar las anacahuitas porque no quiero que me lleguen y que no tengan anacahuitas. Ahí, Ya Leo me planta la ponen entrada de la ese estancia, compromiso y claro, mínimo un asado en la sombra ahí. Ah, sí. Plantá un tilo también, la Con- sombra del tilo ponen una siesta. ¿no? Después, hay arbustos que son... ¿Y qué siesta? Hay que arbustos que son muy rústicos. Los eleagnos son muy rústicos. Los pitosporus son muy rústicos. Plantas que ya están instaladas, ¿no? Que ya tienen 4 o 5 años. Esas, olvídate, ellas viven en la costa, en la arena, y aguantan hasta el viento, porque el viento que deshidrata es tremendo. ¿Tá? Después, te estoy hablando de arbustos que son bastante comunes de encontrar en nuestra costa. Después tenemos el romero. ¿Cómo aguanta el romero? Ah, Romero es bien rústico. Sí. ¡Buah! Romero. Aguanta, sí. El tomillo, son plantas que tenés que tener en tu casa. Además, el tomillo te puede servir antiséptico. Vos te picó un mosquito, vení que te paso tomillo. Ahora, y te saca la picazón y si te llegaste a hacer algún daño o algo, el tomillo te cicatrizó. Y además te quedó perfumito. Sí, y bueno, el toronjil no, el toronjil es que... El toronjil es muy delicado. La que semisombra y regarlo, la ¿no? falta de agua se te desmaya. Hay plantas que, como recién hablábamos de la hortensia, que son bien marcadoras. O sea que vos mirás a la planta y decís, alguien se quedó cuidando en tu casa, che, fíjate cómo está la hortensia. No regaron nada acá. ¿El color de las hortensias de qué depende? Depende de la acidez del suelo. Del suelo, ¿verdad? No, de la no hay acidez. diferentes tipos de hortensia, entonces. Hay diferentes tipos de hortensias, Pero pero las que tienen la forma pero muy el que parecida. ha ido a España que dice, ay, las hortensias que vienen en el norte de España, No, es te por hablo de acá. el suelo No, que hay no. en el norte. Ah, igual, Pero de y- acá que ves unos colores totalmente Los que hay acá diferentes. normalmente son todas chinas y pasan del rosado al azul y es un poco de la acidez del suelo. Los que están bajo pinos durante 30 años, 40 años, el pino se acidificó el suelo. Igual si tienen niñas en la casa no planten hortensia. Ella tiene su... Había un Porque no se dicho. casa, no se casa. Queda Ya lo habías solterona. dicho eso, ya lo Queda habías dicho eso. solterona, ya lo había dicho, pero la ¿Y belleza los, se renueva. y los muchachos de la casa? ¿O rige solo No, para solo para la nena, ¿no? Eh, No plante por las son- dudas. son- Por las Pero dudas. qué guarangada. Qué No, guarangada. por las dudas. Guarangada de otra Hay una época. casa Quisiera vieja. hablar con el guarango o la guaranga. Ah, tenés que ir para invento atrás, de tenés que ir eso. para atrás lejos. Qué cosa, Debe ser sí. uno que no se le Ah. casaron, que no se le casaron las hijas, eso seguro. Hay una casa Ay, ay, ay. de piedra. ¿Vieron ahí en Coimbra, la Rambla, allá Sí. que es Punta Gorda todavía? Punta Gorda. Pero del otro lado, del lado de la Agapantos playa, tiene esa planta. Está llena de que hay una flores casa de azules. piedra vieja, como de 2 o 3 pisos, Sí. muy vieja la casa, Sí. que tiene unas hortensias preciosas que le quedan tan bien a esa casa. No me acuerdo el nombre de esa calle, La pero es hortensia y Rambla. la piedra van, Ah, tienen queda una divino. combinación una espectacular. belleza. Para mí la hortensia va de la mano de los malbones. Qué cosa, claro, El malbón me es una retrotrae planta a mi que- eso, el infancia en malbón Piriápolis, Lleva ¿no? poco riego también. Muy poco Sí. riego. Pasás de 30 a 15 días. Tenés un malbón, a los 15 días lo regás. El geranio lo mismo. ¿Te Ah, acordás, bueno, ¿te acordás el desodorante de Artigas? Que la malvarrosa también. ¿Ah? Entonces hay plantas que, bueno, no te llevan tanto trabajo. Me fui para afuera y todo se me murió. No. Si vos pusiste plantas resistentes al riego, me parece espectacular. Pero lo que está bien regado es el Parque Biomas, estimado. Sí, señor. ¿Dónde queda? El Parque Biomas está en Paso de la Arena. Tiene 3 manzanas de grande. Nada más que 3 manzanas, para 3 compartir con toda la gente. Ahí estamos regando mucho porque yo puse plantas de muchas partes del mundo. Entonces, por ejemplo, ahora el árbol más alto del mundo tengo que regarlo para que siga creciendo. Es jovencito el mío. Tiene 17 años la secuoya mía. Pero dentro de 20 años nomás, dentro de 20 años, ya va a ser uno de los árboles más altos del Uruguay. Mira. Qué Sí, sí. bárbaro, León. ¿Cómo hacemos para llegar? Al Parque Biomas, googlealo, porque Parque Biomas es. Siempre Biomas va como larga, ¿no? Porque el otro día dice, no encontré. Y porque hiciste Biomas de vida, entonces calculas con B corta. ¿Está? Parque Biomas, lo googleás, llamás y decís, quiero ir a visitarlo, quiero ir a ver la mayor colección de plantas perfumadas. ¿Sabes lo que es entrar ahora y ver? Oh. Hay por lo menos vivas
hay 20 mariposas que vas a pasar, vivas. Y después te puse algunas que no vas a disfrutar. ¿Es viva o está muerta? Porque puse algunas, porque cuando no están los ciclos, y entonces vas a entrar a un lugar con más o menos 40, 50 mariposas, entre viva y no viva, que algunas vas a volar y otras están paradas, que están en lugares de plantas perfumadas espectaculares. Vos vas a querer tocar todo ahí, pero hay que tocar y no dañar. Muy bien. Leo, siempre es un placer tenerte. Igualmente para mí. Y también le decimos a los oyentes que la columna de Leo queda después para que la vuelvan a escuchar, porque hay algunos que hicieron preguntas y se distrajeron o se atendieron el teléfono. Le tiramos algunos piques, ¿verdad? Pero por tiramos supuesto, pique. después las columnas de Leo quedan para que las puedan volver a escuchar y compartir, por supuesto. Un gusto.